Te voy a internar, dijo mi hijo después del derrame. No sabía que aún mandaba. Sentado en la cama del hospital, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras en las paredes blancas. Podía sentir el peso de la debilidad en cada parte de mi cuerpo. Mi mano derecha, que antes dominaba con firmeza, ahora era un mero reflejo de lo que había sido. Me observé en el espejo, un hombre de 70 años, con arrugas que contaban historias y ojos que aún, a pesar de todo, guardaban un fuego indomable. Sin embargo, el silencio en el que me encontraba era el más desgarrador de los gritos. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Había siempre sido un hombre fuerte, el pilar de mi familia, el abuelo que contaba historias, el padre que guiaba con autoridad silenciosa. Había construido un hogar a base de sacrificios, de noches sin dormir, de esfuerzos que parecían infinitos. Años de trabajo duro en la agricultura, desde el amanecer hasta el anochecer, sembrando no solo maíz y frijoles, sino valores. Valores que parecía que se disipaban en el aire. Al igual que mi salud, la vida me había enseñado a ser observador. Sabía que detrás de las sonrisas de mi familia podría ocultarse un abismo, pero nunca imaginé que el abismo se abriría justo debajo de mis pies. Mi hijo, el mismo que había criado con tanto esfuerzo, parecía haber tomado la decisión de que era hora de que él fuera el que dirigiera la orquesta. La hospitalización, bajo el pretexto de cuidarme, era un paso que dolía más que el derrame que había dejado su huella en mi cuerpo. Esos días en el hospital fueron un torbellino de pensamientos. En silencio, analizaba cada conversación, cada gesto, las visitas de mis hijos, las cualidades en sus miradas, el compasivo abrazo de mi esposa, que aunque lleno de amor, también revelaba su preocupación. Pero había algo más, una distancia en las intenciones, en los susurros que intercambiaban entre ellos cuando pensaban que yo ya no prestaba atención. Eran cosas pequeñas, comentarios que se hacían al pasar, pero en mi mente, moldeado por años de sabiduría, encontré conexiones alarmantes. Recordé aquel día, hace poco, cuando discutíamos sobre la herencia. La casa familiar, un símbolo de nuestra historia, era el tema de muchas de esas conversaciones. Nadie quería hablar de ello abiertamente, pero lo sentía. Era un juego de estrategias, y yo era el peón. Nadie me había preguntado cómo me sentía, pero yo estaba ahí, inmóvil, observando. La vulnerabilidad que había traído el derrame no había disminuido en la mirada de mis hijos, sino que había intensificado su deseo de control. Aquello que había sido un sustento inquebrantable en la vida de todos, ahora se tornaba en objeto de disputa. En mis momentos de soledad, cuando la mayoría de los enfermos dormían y los pasillos del hospital quedaban en silencio, me permitía un breve momento de reflexión. Recordaba las enseñanzas que había compartido con ellos. El respeto se gana, no se impone. Así es como he vivido, y lo que más me dolía era ver que esa lección parecía haber sido olvidada. El día que mi hijo me dijo que iba a internarme, comprendí que la traición estaba en el aire. Era un acto que llevaba consigo no solo la intención de ayudar, sino un sutil deseo de tomar control de mi vida. ¿Cuándo perdí la autoridad que había tenido? La idea de que mi hijo pudiera decidir por mí me llenaba de un desasosiego que era difícil de ignorar. Un desasosiego que se transformou em um profundo silêncio estratégico. Tinha que atuar, pero devia ser a minha maneira, sem que eles conhecessem minhas verdadeiras intenções. A noite chegou e a solidão era um manto pesado sobre meus ombros. As horas passavam lentamente, e nesse instante de introspecção, recordei uma conversação que havia tenido com um velho amigo na Ilicene. Havia falado sobre o poder do silêncio, da observação. Às vezes, o maior grito que você pode dar é o que não se escuta, me havia dito. Hoje, essa frase ressonava em minha mente. Minha vulnerabilidade, meu silêncio, poderiam ser a clave para recuperar o que eu tinha perdido. E assim, com cada dia que passava no hospital, me convertía en un espectador de mi propia vida. Lo que se había instaurado como un momento de debilidad se convertía en una oportunidad para planear, para analizar las verdaderas intenciones de aquellos que me rodeaban. Mi hijo
mi esposa, mis otros hijos. Todos parecían actuar en un escenario donde yo ya no era el protagonista, pero aún tenía cartas en la mano que podían cambiar el curso de la historia. Las grabaciones que había hecho durante mis conversaciones familiares comenzaron a tomar un nuevo significado. Eran fragmentos de la verdad que podrían servir de prueba en el momento adecuado. Documentos que guardaba en la seguridad de mi despacho parecían más valiosos que nunca, y el testamento que había escrito, que consideraba un simple acto administrativo, se tornaba en un arma estratégica. El día que me dieron el alta, supe que el juego apenas comenzaba. La mirada de mi hijo al verme salir del hospital era de incertidumbre. Lo que había sido un acto de cuidado dejaba al descubierto una dinámica que no estaba dispuesto a aceptar. La autoridad que había creído perdida comenzaba a recuperarse. Lo haría en silencio, pero de manera firme. La vida continuaba, y con ella mi misión de restaurar el respeto que había sido robado. Un proceso que sería lento, pero que a su debido tiempo me llevaría a una conclusión inevitable. Los hombres se levantan en la adversidad, y yo no iba a ser la excepción. La traición que se había gestado a mi alrededor serviría de lección para todos, incluida mi propia familia. Así, con esa certeza en el corazón, me preparé para afrontar lo que vendría. La historia apenas comenzaba. Mientras la luz del sol se desvanecía lentamente, mi mente seguía en un remolino de pensamientos. La habitación del hospital, con sus paredes blancas y su ambiente estéril, se había convertido en un refugio involuntario donde las sombras de mis decisiones pasadas comenzaban a cobrar vida. Recordé el sacrificio que había hecho por cada uno de mis hijos, el tiempo que había dedicado a forjar una familia unida, y cómo muchas veces había puesto sus necesidades por encima de las mías. Mi vida había sido un viaje de trabajo arduo, donde cada gota de sudor era un ladrillo en la construcción de nuestro hogar. Pero en este instante de vulnerabilidad, me preguntaba si esos sacrificios habían sido realmente valorados. Cada uno de mis hijos había crecido con la certeza de que siempre estarían seguros, siempre protegidos. Les había enseñado que la familia es un refugio, un bastión de amor y respeto. Sin embargo, ahora, al observar sus interacciones, comenzaba a cuestionar si realmente comprendían el significado de aquellas lecciones. La distancia que había empezado a sentir entre nosotros era como un eco de las palabras que nunca se dijeron, como un susurro de traición que se cernía sobre mi cabeza. Durante los días en el hospital, mis visitas se convirtieron en un juego de observación. Notaba cómo mis hijos intercambiaban miradas y gestos, como si estuvieran en una danza silenciosa de complicidad. Cada vez que hablaban sobre mis cuidados, me sentía como un espectador en un teatro donde la obra se desarrollaba sin mi consentimiento. La preocupación que había en sus rostros se entremezclaba con la urgencia de tomar decisiones que deberían ser mías. La idea de mi hijo internándome, lejos de ser un acto de amor, parecía más bien un intento de acaparar la autoridad que había ejercido durante tantos años. Una tarde, mientras la enfermera revisaba mis signos vitales, me permitió un momento a solas. Miré por la ventana hacia el horizonte que se teñía de colores cálidos. Allí, en esa imagen, vi una metáfora de mi vida. Había sido un hombre que había cultivado la terra, que había sembrado sueños, pero ahora me encontrava em cosecha amarga. La casa que uma vez havia sido um hogar lleno de risas e amor, agora se convertia em um campo de batalha por herências e legado. Recordei o testamento que havia elaborado há anos, um documento que havia firmado com a esperança de preservar a paz na família. Sin embargo, en este contexto de traição sutil, comenzaba a pensar que tal vez había subestimado el deseo de control de mis hijos. ¿Acaso había sido demasiado generoso al pensar que ellos entenderían el verdadero valor de lo que había construido? La idea de que mis esfuerzos pudieran ser manipulados me llenaba de una indignación silenciosa. El silencio se convirtió en mi mejor aliado. Mientras mis hijos hablaban, yo escuchaba y absorbía cada palabra, cada matiz. No iba a dejar que mi vulnerabilidad se convirtiera en una debilidad. Había aprendido que el silencio puede ser más poderoso que cualquier grito. Así,
En cada conversación que me pasaba, iba tejiendo una red de información que, aunque no lo sabían, se convertiría en la base de mi estrategia. El día siguiente trajo consigo una revelación. En una conversación casual, escuché a mi hija mencionar un abogado que había estado asesorando a mi hijo sobre el testamento. Un pequeño detalle que, aunque insignificante para ellos, resonó profundamente en mí. La idea de que estuvieran buscando asesoría legal para un documento que yo había redactado con la intención de proteger a la familia era una traición que no podía dejar pasar. La información era valiosa y debía manejarla con cuidado. En la soledad de la noche, con el sonido distante de los monitores y las luces tenue del hospital, comencé a esbozar un plan. Mi estrategia no sería impulsiva. Debía ser un juego de ajedrez donde cada movimiento contara. Sabía que el abogado sería una pieza clave y, por lo tanto, debía actuar con sutileza. No podía permitir que mis hijos pensaran que estaba desmoronándome, porque en realidad estaba recuperando el control que habían intentado arrebatarme. Al día siguiente, decidí solicitar una cita con el abogado que había mencionado mi hija. La idea de hacerlo sin que ellos lo supieran me llenaba de un extraño sentido de satisfacción. No era un acto de venganza, sino un intento de restaurar la justicia que había sido amenazada. Con cada paso que daba, sentía que recuperaba un pedazo de mi autoridad, un recordatorio de que, a pesar de mi fragilidad física, mi mente seguía intacta. Cuando finalmente me reuní con el abogado, la conversación fue reveladora. Le expuse mi situación, mi familia y la preocupación que me generaba la actitud de mis hijos. Él escuchó con atención y al final me ofreció una perspectiva que no había considerado. La herencia no es solo un legado material, sino un testimonio de lo que uno ha construido. Sus palabras resonaron en mí y entendí que debía ser más astuto en la forma en que manejaba el tema. No podía dejar que la avaricia nublara la visión de lo que realmente importaba. Regresé al hospital con una resolución renovada. Sabía que debía actuar con discreción y astucia. Observando a mis hijos, me di cuenta de que estaba en medio de una tormenta, pero no era el momento de rendirse. Aunque mi cuerpo se sentía débil, mi espíritu estaba en pie. La vida me había enseñado que el verdadero poder a menudo se encuentra en la calma, en la capacidad de observar y planificar en silencio. Y así, con cada día que pasaba, el hilo de la traición se iba tejiendo más y más, pero también yo comenzaba a hilar mi propio destino. Mientras la luz del sol se desvanecía una vez más, supe que mi lucha apenas comenzaba. La traición de mi hijo, lejos de quebrantarme, se estaba convirtiendo en el catalizador de mi renacimiento. Había llegado el momento de recuperar mi voz, de recordarles que aún en el silencio había un hombre que no había perdido su autoridad. Mientras me recuperaba, cada día se tornaba más evidente que la dinámica familiar había cambiado de manera sutil pero significativa. Observava como mis hijos se comunicavam entre si. El lenguaje corporal que usavam, cada intercâmbio de miradas, se volvia um texto que necessitava decifrar. A figura de autoridade que havia representado durante décadas parecia desdibujar-se ante meus olhos, desvanecendo-se como o humo de um cigarro que se ahoga no aire. Meu filho, em particular, havia assumido um papel que não lhe correspondia, como se a enfermidade me houvesse despojado não só da minha saúde, senão também da minha status. Uma tarde, mientras o sol começava a cair, escutei murmúrios no passilho. Eram conversações furtivas, sussurros que se entrelaçavam com o sonido dos passos no solo. Me concentrei em cada palavra, cada tono. Mi hija, con su voz suave, mencionaba el plan que estaban elaborando. Es por su bien, decía mi hijo con una seguridad que me erizaba la piel. La frase resonó en mi mente como un eco, un disfraz que cubría su verdadero propósito. La infantilización que pretendían ejercer sobre mí me resultaba insultante, como si la sabiduría que había adquirido a lo largo de los años se desvaneciera por completo. Mis noches se convirtieron en un espacio de reflexión,
La cama del hospital, lejos de ser un lugar de descanso, se transformaba en un campo de batalla mental. Sabía que tenía que permanecer sereno, mantener la calma en medio de la tormenta. Al final del día, el silencio se volvió mi mejor herramienta. Observava, escuchava, anotava em minha mente cada detalhe que podia utilizar em el momento adequado. Foi em uma destas noites, mientras la cidade dormia, que um pensamento se instalou em minha mente. Devia demonstrar que aún possuía o controle, que aún podia ser o arquiteto do meu próprio destino. A revelação de que meu filho havia consultado a um advogado se converteu em combustível que incendeu meu fogo interno. Não podia permitir que se apropiassem de mi vida, ni de los esfuerzos que había realizado para protegerlos. El día siguiente trajo consigo una nueva oportunidad. Como parte de mi rehabilitación, comencé a realizar pequeños ejercicios en la sala común del hospital. Allí se encontraba mi hijo, con una actitud de preocupación exagerada que me hizo querer reír. Mientras él asistía a otros pacientes, yo me acercaba a la conversación que mantenía con un médico. Esa interacción me permitió observar su comportamiento, su tono de voz. Noté cómo sus palabras eran elegidas cuidadosamente, como si estuviera construyendo un relato que lo posicionara como el salvador de la situación, el hijo que sabía lo que era mejor para su padre. Papi, hay cosas que tenemos que discutir, me dijo cuando se acercó a mí después de esa conversación. Su tono era condescendiente, como si no pudiera ver más allá de su propia narrativa. En ese momento, decidí que era el momento de jugar mis cartas. ¿De qué hablas, hijo?, contesté, manteniendo la voz firme, pero sin perder la serenidad que había cultivado. Siempre he confiado en que tomas las decisiones correctas. Pero, ¿y si yo también tengo algo que decir? Su reacción fue instantánea. La confusión cruzó su rostro, seguida por una sombra de incomodidad que no pudo ocultar. Le había lanzado el guante. Le había recordado que, a pesar de mi estado, aún poseía voz y voto en los asuntos que me concernían. Esa estrategia sutil fue un primer paso. A partir de ese instante, comencé a establecer un diálogo con mi hijo. No uno de confrontación, sino de negociación. Cada conversación se convirtió en un juego de ajedrez, donde cada palabra era una pieza que movía en el tablero. Mientras más me adentraba en su mundo, más podía notar sus verdaderas intenciones. Mis hijos, en su afán de protegerme, estaban, aunque inconscientemente, tratando de tomar decisiones que jamás deberían estar basadas en suposiciones. Cada intento de infantilización que experimentaba se convertía en una oportunidad para reafirmar mi autoridad. Si realmente te importa mi bienestar, les decía, entonces deberías considerar mis deseos. Así, poco a poco, comencé a abrir la puerta a una conversación más profunda sobre el testamento y los temas que habían comenzado a discutir en mi ausencia. La tensión aumentaba a medida que avanzaban los días. Cada vez que me visitaban, me sentía más fuerte, más decidido a recuperar mi lugar en la familia. La idea de que ellos pensaran que podían manejar mis asuntos sin consultarme era inaceptable. Así que mientras mis fuerzas regresaban lentamente, mi mente se llenaba de planes y estrategias. Una tarde, durante una visita de mis hijos, decidí que era momento de abordar el tema del testamento. Me gustaría que revisáramos el documento juntos, les propuse, observando sus reacciones. La incomodidad era palpable. Sus miradas se cruzaron y pude sentir la tensión en el aire. Entendo que hay preocupaciones, pero es vital que todos estemos en la misma página. Continué, manteniendo mi tono firme. Las palabras resonaron y su reticencia a hablar sobre el tema se convirtió en un silencio revelador. Sabia que estava tocando um nervio sensível. A revelação de que não só hablava desde o medo, mas desde o conhecimento, começava a romper a ilusão que tinham construído em torno a minha figura. A dinâmica familiar estava cambiando. E aunque não podia prever como terminaria este jogo, sabia que estava lejos de ser um peão no seu tablero. El respeto que había cultivado a lo largo de los años comenzaba a florecer nuevamente. Y con cada movimiento me acercaba más a recuperar no solo mi autoridad, sino también el respeto que merecía. La noche caía sobre el hospital
y con ella una sensación de renovada determinación se apoderaba de mí. El silencio estratégico que había elegido era ahora mi mejor aliado, y con cada día que pasaba me acercaba un poco más a la justicia que tanto anhelaba. Mientras los días pasaban, me di cuenta de que cada movimiento que hacía con mis hijos era una jugada de ajedrez. Cada palabra se convertía en una pieza, y yo necesitaba ser el maestro de esta partida. La calma que había cultivado me permitía observar sem ser observado. Mis hijos pensavam que estavam em controle, pero já sabia que o verdadeiro jogo apenas começava. Um dia, mientras realizava meus exercícios de reabilitação, notei que meu filho se reunia com um grupo de pessoas na sala de espera. Seu tono era baixo, quase conspirador. A curiosidade me empurrou a acercar-me, fazendo-me passar por um paciente mais, ainda que a minha mente já estava em modo de recopilação. Escutei fragmentos de sua conversação, palavras como herência e decisões. Se me erizou a pele ao dar-me conta de que haviam começado a falar sobre mim como se fosse um objeto, um tema de conversação ao lugar de um pai. Aquele momento se convertiu no detonante de minha estratégia. A indignação que senti não se expressou em gritos nem em lágrimas. Em lugar de isso, decidi que era momento de atuar. Al finalizar minha sessão de exercícios, me direcei para a habitação, onde guardava um velho álbum familiar. Aquele álbum contenia mais que fotos. Era um compêndio de recordos, momentos que havia tesourado com tanto cuidado. Ali, entre riças e lágrimas, também havia documentos que respaldavam a minha posição. Aproveitando a oportunidade, comecei a organizar tudo. Sentado em la cama, com o álbum aberto frente a mim, revisei minhas notas sobre o testamento e outros documentos legais que havia guardado em casa. Reconhecia que devia ter tudo em ordem se queria jogar essa partida corretamente. A experiência me dizia que não podia deixar cabos sueltos. Durante as noites, quando o silêncio del hospital me envolvia, me dedicava a recopilar informação. Usaba mi teléfono móvil para grabar conversaciones que, aunque parecidas a susurros, contenían información valiosa. Mis manos, aún un poco temblorosas de la recuperación, se movían con determinación. Lo que antes era una muestra de debilidad, ahora se convertía en una herramienta de poder. Aquellas grabaciones se volverían mis aliados en el momento justo. Un día, cuando mi hijo entró a la habitación con una actitud condescendiente, sentí que la hora de actuar estaba cerca. «Papi, necesitamos hablar de tus decisiones», comenzó, como si yo no supiera de qué se trataba. Este diálogo se había vuelto predecible. Con una voz serena le respondí, «Hijo, estoy dispuesto a escuchar, pero quiero que sepas que he estado investigando algunas cosas también». Su expresión cambió. La sorpresa fue evidente. Ya no era el padre que podía ser ignorado. «¿A qué te refieres?», preguntó, su tono ahora un poco más tenso. Era el momento perfecto para lanzar mi estrategia. «He notado que estás hablando con abogados y haciendo planes en mi ausencia. ¿Por qué no me incluyes en esos planes?». La mirada en sus ojos era una mezcla de confusión y nerviosismo. Había puesto en evidencia sus intenciones, sin necesidad de gritar o actuar de forma impulsiva. La conversación se tornó en un tira y afloja. Mientras él intentaba explicarme su punto de vista, yo lo desafiaba con preguntas. Cada resposta que dava se convertia em uma oportunidade para que eu reafirmara minha posição. Se realmente te importa meu bem-estar, então respeitarás meu direito a decidir sobre minha vida. Lhe disse, consciente de que cada palavra tinha um peso significativo. Foi nesse instante que compreendi que a luta não só era pela minha autoridade, mas também pela percepção do meu papel na família. Meus filhos haviam assumido que o papel deles era proteger-me, mas em realidade, eles necessitavam aprender a respeitar minhas decisões. Essa lição era vital e começava a vislumbrar como poderia imparti-la de maneira eficaz. Meus movimentos se volveram mais calculados. Comecei a traçar um plano que incluísse não só meus direitos sobre a herência, mas também sobre as decisões que afetavam minha vida. Coordiné uma visita com um abogado de confiança.
un viejo amigo que había conocido durante mis años de trabajo. Sabía que su ayuda sería crucial. La cita se programó para una mañana tranquila, justo antes de que mis hijos llegaran a visitarme. Mientras esperaba la llegada de mi abogado, repasaba mentalmente las grabaciones y documentos que había recopilado. Era como preparar un discurso para una audiencia que debía ser convencida. Cada prueba que había recolectado se convertiría en un argumento sólido en mi defensa. La llegada de mi abogado fue como una bocanada de aire fresco. «He escuchado sobre tu situación», dijo con un tono de comprensión. Comenzamos a revisar los aspectos legales de mi testamento y otras cuestiones financieras. La conversación fluía naturalmente, y mientras hablábamos, podía sentir que mi control se restauraba lentamente. Después de discutir cada detalle, mi abogado sugirió que preparáramos un nuevo testamento, uno que dejara claro mi deseo de ser parte activa de mis decisiones, un documento que reforzara mi autoridad y dejara a mis hijos en claro que no tenían el derecho de decidir por mí. Mientras firmaba aquel nuevo documento, una sensación de alivio me invadió. Había dado un paso significativo hacia la recuperación de mi poder. La estrategia estaba en marcha y con ella la preparación para la venganza inteligente que se concretaría en el momento adecuado. Mis hijos, al igual que piezas de ajedrez, serían movidos con precisión en el tablero de la vida. En el próximo capítulo, la justicia se manifestaría de manera elegante y con ella la restauración del respeto que merecía. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Aquí contamos historias donde el respeto se recupera. Mientras la tensión en la habitación aumentaba, sabía que cada palabra que pronunciara podría cambiar el rumbo de la conversación. Mi hijo, con su mirada expectante y su voz temblorosa, parecía estar al borde de un abismo que él mismo había creado. «No entiendo por qué estás actuando así, papá. Solo quiero lo mejor para ti», dijo, intentando desviar la atención de sus verdaderas intenciones. «Lo mejor para mí es que me respetes como el hombre que soy», respondí, sin perder la calma. «He dedicado mi vida a esta família e ahora que estou em um momento vulnerável, não vou permitir que se tomem decisões a minhas espaldas». Mis palavras ressonavam no aire, como um eco que reclamava a minha autoridade. Ele tragou saliva, visivelmente incômodo. «Não é assim. Só quero assegurar-me de que você esteja bem cuidado», insistiu. Pero seu tono já não sonava tão convincente. «Por que não falamos disso com um advogado? Assim podemos ter claridade sobre o que está passando». «Um advogado? Para quê?» perguntei, com a mirada fixa em sussurros. «Para que me digas o que devo fazer com minha vida e meu legado?» «Não, Io. Essa conversa é entre tu e eu, sem intermediários». Nesse instante, senti que havia posto em seu lugar a um Neo que havia olvidado quem era seu pai. Era o momento de mostrar-lhe que mis dias de passividade haviam terminado. He estado recopilando informação sobre o testamento e he hecho algumas consultas legais. Não estou disposto a deixar que as decisões que me afetam sejam tomadas sem meu consentimento. A revelação caiu como um raio, iluminando seu rosto com uma mescla de surpresa e preocupação. Que quer dizer com isso? Acaso ha estado hablando com advogados? Sua voz temblava, e em sua mente, as peças del ajedrez empeçavam a mover-se de maneira diferente. «Papá, não é necessário que cheguemos a isto. Só quero cuidar de ti». «Cuidar-me ou controlar-me?» lhe respondi com um tono firme. «A linha entre o cuidado e o controle é delgada, e tu la has cruzado. Quero que entiendas que não estou dispuesto a ser um espectador em minha própria vida». Su expresión cambió y la incredulidad se dibujó en su rostro. «No puedo creer que estés hablando así. Eres mi padre y deberías confiar en mí». Pero yo sabía que la confianza se había perdido en la manipulación y el desprecio. «Confianza se construye, hijo, no se impone». En ese momento decidí que era hora de mostrarle el verdadero peso de mis palabras. «Mañana voy a hacer una reunión con un notario y mi abogado. Quiero que estés presente. Allí se discutirá el futuro de la herencia y mis decisiones personales». La mirada en sus ojos se tornó de desafío a resignación. «No es necesario, papá. Podemos resolverlo entre nosotros», dijo,
con un tono de súplica, pero ya no había vuelta atrás. Había trazado una línea en la arena y ahora debía mantenerme firme. La reunión con el abogado se llevó a cabo en un ambiente tenso. Mi hijo llegó con una actitud defensiva, rodeado de su círculo de apoyo, que incluía a su esposa y un amigo cercano. La sala estaba impregnada de un aire de conspiración que no podía ignorar. Sin embargo, yo había llegado preparado. Mis documentos estaban organizados, y las grabaciones que había recopilado servirían como evidencia de su comportamiento manipulador. El notario, un hombre de mediana edad, con una voz firme y autoritaria, comenzó la reunión. «Estáis aquí para clarificar los términos del testamento y discutir la situación actual», afirmó, mirando a todos los presentes. Yo sabía que en ese momento el poder se había desplazado de mis hijos hacia mí. Mientras el notario leía el testamento, la atmósfera se tornó más densa. El testamento establece que el bienestar del titular es la prioridad. Cualquier intento de manipulación o control sobre su vida será considerado nulo y sin efecto. Las palabras resonaron en la sala, y pude ver cómo la incomodidad se apoderaba de mi hijo y su grupo. «Papá, esto no es justo», interrumpió, intentando desviar la atención, pero el notario no estaba dispuesto a permitir que se interrumpiera el proceso. «Señor, este es un asunto legal y debe ser tratado con seriedad. No permitiremos que las emociones interfieran con la ley». Bom, com cada palavra del notário, sentia que recuperava minha autoridade. Mis hijos haviam olvidado que o respeito se ganhava, não se imponia. O que está no jogo aqui não só é herência, mas também o respeito que deve ser dado a pai, afirmei com voz firme. A reunião concluiu com o claro entendimento de que minha autoridade havia sido restaurada. Mis hijos, incapazes de afrontar a realidade, se retiraram em silêncio. Había aprendido que el verdadero poder no reside en gritar o en la violencia, sino en la estrategia y la calma. Al llegar a casa, me senté en la sala, reflexionando sobre el camino que había recorrido. Había enfrentado la traición y la humillación, pero había recuperado mi dignidad. La lucha no solo había sido por mi lugar en la familia, sino también por el respeto que merecía como hombre. La lección era clara. El respeto es una construcción que se edifica sobre la base de límites firmes y la comunicación clara. No se trata solo de ser un padre, sino de ser un hombre que se mantiene firme en sus convicciones. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Aquí contamos historias donde el respeto se recupera. 2.